Antes que nada, pues quiero empezar, la verdad que padre el programa, me recordó a mi infancia. Yo soy la hija más chica de cinco hermanos, Ajá. hermanas, pero todos me ganan por muchísimos años. Yo Mi también soy el más papá, chico. ah, pues sí, creo que me entenderás. Ajá. Por ahí mi papá, pues, él era porque ya falleció, de hecho es la historia que voy a relatar. Ujú. Era una persona que le gustaba mucho todas las cuestiones de la radiestesia, las energías, le gustaban mucho las historias de terror. A mí me ponía de chiquita a escuchar a Juan Ramón Sáenz, La Mano Hijo, Peluda. chulada, sí, sí, sí. Claro, así es que vengo de la vieja escuela mexicana del terror. Por eso te gusta Midoscope, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. La Hora Marcada, ese, Ujú. ese programa en Televisa que pues ¿Tú sabías yo esperaba. que La Hora Marcada, perdón, que tú sabes que La Hora Marcada hay un capítulo que está dirigido por ¿cómo se llama? Del Toro, Iñárritu, creo, ¿y quién era el otro? No, eso no sabía, pero de que Sí, era un ícono en esos años, ajá, lo era. sí, sí, sí. Entonces, pues vengo con esa escuela, y como te comento, mi papá siempre, él le gustaba todas esas historias de terror, de tesoros. Él también le gustaba, pues, andar de caza a tesoros, tenía un grupo de amigos. Hijo, chulada. Entonces, pues desde chica tengo esos recuerdos, ¿no? Entonces, pues yo crecí con todo eso, y esta es la primera historia que me gustaría compartir contigo, con tu audiencia, Ajá. es referente a lo que fue la muerte de mi padre y cómo yo me fui preparando, porque yo lo presentí y mi papá me fue preparando desde chiquita. Ujú. Entonces, haz de cuenta, yo vivía en Lagos de Moreno, Jalisco. Muy bonito Lagos de Claro Moreno. que sí, también lleno de historias de misticismo. Entonces, yo radiqué allá, y en el 2018 a mi papá le dio un infarto cerebral, por eso yo regreso a vivir a Michoacán para cuidarlo. Ajá. Pero empezaron a pasar cosas muy extrañas, sobre todo en los últimos meses de vida que le quedaron. Yo tengo una gata negra que tiene 9 años de edad, se llama Cira. Ajá. Cira empezó a percibir 3 meses antes, pues las energías. Entonces ella lo cuidaba, se dormía al pie de la cama. Si alguien extraño a la familia se acercaba a verlo, enfermeras, doctores, la gata siempre estaba alerta. Ok. Entonces, en una ocasión mis hermanos, un hermano y una hermana, vinieron a acostar a mi papá a la cama donde lo teníamos. Entonces ellos lo acostaron y la silla de ruedas salió disparada y llegó hasta la cocina. Así Estaba de un la nada. poquito, ajá, de la nada, y llegó Ajá. hasta la cocina, que te gustan como unos 3 metros, pero yo traté de darle dirección a la silla, o sea, traté de soltarla desde donde se fue, Ajá. y pues no, la silla necesitaba un peso para dirigir las ruedas. Y pues desde ahí empecé a sentir un ambiente muy denso en la casa. Te estoy hablando, mi papá muere el 12 de diciembre del 2019. Ujú. Entonces desde agosto, septiembre empezaron esta serie de hechos. Entonces pues la gata estaba muy tensa, la gata veía cosas y demás. Y ese fue el primer indicio. Entonces, a la par, a mi hermana en su casa le mueven unas tazas, y a un hermano que vivía en Lagos de Moreno le mueven una cubeta en una bodega, Ujú. pero fueron a las mismas horas. O sea, como que todos estábamos conectados. Sí. Y entonces eso fue lo más impactante, de entrar así, escuchar la silla de ruedas y verla entrar sola a la cocina. Qué miedo. Y después de eso, a la semana, mi mamá escucha como un quejido muy fuerte, un lamento. Entonces se asoma a ver a mi papá porque pensó que era él, y resulta que él estaba muy dormido. Pero ella relata que fue una cosa muy, muy escalofriante, esos quejidos, esos lamentos. Ujú. Y pues esto ya fue ya mediados de septiembre, octubre. Siguen pasando hechos. También él era muy amante de las estrellas, de la astrología. O sea, era una persona que le gustaban mucho todos los temas místicos.
Qué chido eso, Claro, me platicaba de constelaciones, de ovnis, le encantaba Jaime Maussan, todo ese tipo de cosas. Entonces mi papá tenía una energía muy especial, marcaba agua con una horqueta. Ah, eso sí, eso de Sí, las o sea, energías, ¿no? Está muy cañón. claro, entonces él tenía una energía muy fuerte. Y pues yo siempre le decía a la gata que ella me iba a avisar el día que mi papá fuera a morir. Uh-huh. Un mes antes me pasó algo muy extraño, es como si yo me hubiera teletransportado así de mi cama a la cama de él, está aquí como a 2 metros, Ajá. donde yo lo cuidaba, y de repente yo no recuerdo haber cerrado los ojos, y tengo la imagen de mi papá como si yo lo estuviera viendo, y él ya no hablaba y me estaba dando las gracias. Él me decía gato y me dijo, gracias gato por todo. Entonces reacciono y me levanto y lo No. veo en su cama él acostado. A ver, Pero yo no recuerdo haber cerrado los ojos. o sea, déjame ver si entendí. Como si tú Ajá. tuvieras entrado al cuerpo del gato. Ajá, algo ¡Qué así. loco! Claro, y como si yo hubiera visto a mi papá así arriba, No pero yo acostada en mi manches. cama, o sea, No yo manches. acababa de acostarme de cambiarlo y de todo, porque Ajá. quedaban unos minutos, dije voy a descansar. Sí. Pero yo recuerdo haber visto la luz ya así del día y de repente como si yo me hubiera teletransportado, sí, algo muy escalofriante. Ajá. Y 4 días antes de que él muriera, él empezó a hablar, él ya no hablaba, empezó a estar muy consciente, pero lo que se me quedó muy grabado fue 3 días antes, me señalaba hacia arriba, y me decía que me fuera con ellos, me decía, mira, vete con ellos. Y yo, ¿con quién? Con ellos, allá, con aquellos, y me señalaba hacia el techo. Entonces, la gata, el día que muere mi papá, de la nada empieza a maullarnos a todos, estábamos en el cuarto reunidos, Ajá. y empieza a maullar, a maullar, a maullar. Y ese día yo ya lo veía muy, muy mal. A las 3 horas de que la gata empezó a maullar desesperada, yo le dije a mis hermanos, es que Cira nos está queriendo decir algo. Uh-huh. Entonces, ese día también fue músico en un tiempo, entonces saqué la bocina y le puse su música favorita y empecé a escribir una carta. La verdad, yo no sabía qué había escrito, fue como si yo entrara en un shock. Y muere mi papá a las 4 de la tarde. Uh-huh. Entonces la gata me avisó y al tiempo de que muere mi papá, en los días encuentro la carta y resulta que yo me había despedido de él y yo no me había dado cuenta. Es como si yo hubiera entrado en un trance. En la carta tú te estabas despidiendo de él. Sí, me despedí de él y fue algo muy, muy extraño, la verdad. Uh-huh. Y al mes lo soñé y le dije que lo extrañaba mucho y le dije que aún estaba y él me dijo, sus palabras fueron, no hombre gato, olvídate, ya todo se disfruta hasta las lágrimas. Y entonces le dije que si nos íbamos a volver a ver y me dijo que sí. Y han pasado, esa es una pequeña parte de mi historia porque Ajá. a los 7 meses muere uno de mis hermanos que era el que vivía conmigo, era como mi segundo papá. Y ahí viene todavía una historia más compleja acerca pues de que mi papá trató de avisarnos a mis hermanos de lo Ajá. que iba a pasar. Pero sí, eso era algo, gracias a la muerte de mi padre y mi hermano, yo creo que somos una energía que trasciende, creo que Uh-huh. sí existe otro plano y hay muchos indicios de que ellos están aquí. Uh-huh. Y entonces es algo, y mi gata, ella los ve, incluso hay veces que empieza a maullar de la nada, Uh-huh. y yo le pregunto que si ve a alguien de los dos y me contesta, pero cambia el maullido. Es un vínculo, ¿no? Podría decirse. Exacto. Entonces, yo sí creo en la vida después de la muerte, Uh-huh. porque te digo, hay señales, hay detalles, y pues la energía de mi papá y de mi hermano son muy fuertes y nuestra conexión. Uh-huh. Entonces era la historia que les quería empezar a compartir Súper el día de hoy. interesante. Súper interesante porque nos haces ver las cosas de otra forma